ir donde quiera. A partir de este momento usted sintoniza un programa que tratará temas del poder real. Ya queda con ustedes su conductor, Dr. Gustavo Salle. ¿Qué tal, amigos? Buen día. Hoy voy a comenzar la audición señalando un pensamiento de uno de los juristas más importantes que ha tenido el Uruguay. Me refiero a Eduardo Couture, nacido en mayo, 21 de mayo de 1906, fallecido el 11 de mayo de 1956. Un insigne procesalista uruguayo, autor de los 10 mandamientos del abogado. Y decía Couture, allá por 1947, en la revista de Derecho y Ciencia Jurídica de Perú, lo siguiente: el juez es el centinela de nuestra libertad. Cuando todo se ha perdido, cuando todos los derechos han caído, todas las libertades han sido holladas, cuando el derecho ha sido conculcado, siempre queda la libertad mantenida por el juez. Pero el día que el juez tenga miedo, sea pusilánime y dependa de los gobiernos, de las influencias o de sus pasiones, ningún ciudadano podrá dormir tranquilo, porque ya no queda más derecho en esa pobre patria perdida. Y estoy mal dormido. No puedo conciliar el sueño. Y los uruguayos responsables, los uruguayos conscientes, los uruguayos que están siguiendo día a día el devenir de nuestra patria, conforme a estas conceptuaciones del insigne profesor Couture, deberían estar también desvelados, mal dormidos, porque está quedando poco en esta patria que se está perdiendo. Y se está perdiendo porque estamos teniendo jueces temerosos. Y se está perdiendo porque estamos teniendo jueces pusilánimes. Y se está perdiendo porque tenemos una Suprema Corte de Justicia que depende del Poder Ejecutivo y que por razones económicas está dispuesta a conculcar la Constitución y el derecho. Los uruguayos debemos estar mal dormidos porque la pobre patria se está perdiendo, porque el Poder Judicial ha sido avasallado por el Poder Ejecutivo y ha sido avasallado por el Poder Legislativo, sancionando leyes flagrante y grotescamente inconstitucionales. Y porque los jueces están temerosos. No es de ahora que tenemos jueces temerosos. Permítanme recordarle, amigos, que en el año 2007 denuncié la estafa de Pluna que comienza con una licitación absolutamente ilegal, absolutamente delictiva. Lamentablemente, ya en aquella época, jueces y fiscales pusilánimes archivaron prestamente la tempestiva denuncia que habíamos incoado. No nos conformamos con el accionamiento penal. Fuimos más lejos. Nuestra responsabilidad civil, cívica, nuestros conocimientos técnicos jurídicos
nos llevaron al accionamiento penal y conjunta y concomitantemente al accionamiento civil, presentándonos en aquella época ante un juzgado civil pidiendo medidas cautelares de no innovar, pidiendo que no siguiera el proceso criminal de la licitación privada al margen de la Constitución y de la ley que llevaba adelante el Poder Ejecutivo de aquella época, integrado por el presidente actual, Tabaré Vázquez, integrado por el vicepresidente actual, Danilo Astori, y por el ministro de Transporte actual, Víctor Rossi. Nos presentamos a un juez civil y le solicitamos que detuviera ese proceso ilegal. Lamentablemente no tuvimos éxito. Jueces temerosos y pusilánimes no se animaron a detener el caso Pluna. ¿Y cuál fue la consecuencia de un poder judicial de rodillas? Cientos de millones de dólares que el pueblo uruguayo pierde. Cientos de millones de dólares que no van a la salud, que no van a la educación, que no van a la seguridad, que no van a la justicia. Patria perdida, república perdida, democracia perdida, por tener jueces temerosos, por tener jueces pusilánimes, que dejan perder a la pobre patria. Se repite la historia. Pasan 10 años y tenemos una negociación criminal, como es la negociación de Tabaré Vázquez con la oligarquía finlandesa, dueña de la corporación UPM, realizada clandestinamente, realizada a espaldas del pueblo, representante actuando a espaldas de los representados, conducta antidemocrática, antirrepublicana, pero fundamentalmente conducta con apariencia criminal. Y un ciudadano preocupado no por su suerte, porque tiene la misma característica que los que nos gobiernan. Hombre de la tercera edad, hombre cerca de la mortaja, hombre cerca de la muerte, como están estos gobernantes, viejos cerca de la muerte. Preocupación fundamental, futuras generaciones. Preocupación fundamental de este abogado de 59 años, que ya se considera cerca de la muerte. Imaginen cómo están los otros, con 70 y pico, con 80. Ya están rumbo a Mater Terra, como quien dice. No nos preocupa nuestra vida. Estamos jugados, 100%. Nos preocupa, por supuesto, los niños de hoy. Los niños de hoy que ya tienen el agua del Santa Lucía contaminada, para no utilizar un término descomedido, que sería podrida. Que ya tienen el agua del Río Negro contaminada, por no utilizar un término descomedido, que sería muy podrida. Frente a esa situación, vamos a golpear la puerta de los juzgados civiles, además del crimen organizado, como hicimos con Pluna, golpeando la puerta del Poder Judicial, esperando naturalmente que las enseñanzas de Couture, que no solamente las leyó el doctor Salle, que supongo que nuestros ministros de la Corte, nuestros ministros del Tribunal de Apelaciones, nuestros jueces letrados, también leyeron a Couture. Golpeando la puerta para encontrar un juez valiente, un juez independiente, un juez que devuelva el sueño a los uruguayos. ¿Por qué? Porque, como decía Couture, con jueces temerosos y pusilánimes
no hay ciudadano que pueda dormir tranquilo. Y así nos presentamos en el juzgado letrado de contencioso administrativo, pidiendo la medida cautelar de no innovar, de detener las negociaciones clandestinas y secretas con apariencia delictiva que lleva adelante el presidente de la República y varios ministros. Reitero, no es la denuncia penal de la cual ya hemos hablado. Es el accionamiento civil pidiendo que estas negociaciones sean detenidas porque son clandestinas, porque son inconstitucionales, porque son ilegales, porque afectan los derechos humanos de los uruguayos, porque el derecho al agua es un derecho humano consagrado en el artículo 47 de la Constitución. Después de la reforma del 2004, propalada intensamente por el Frente Amplismo, por Tabaré Vázquez, cuando era oposición, por supuesto, cuando todavía no tenía compromisos con las corporaciones contaminantes, cuando salía en Minas de Corrales, en el mismo año, cuando estaba en boga todo el tema de las pasteras que traía el Partido Colorado, en una política colonialista de reprimarización que la izquierda condenaba, llena de fundamentos. Claro, la izquierda no estaba en el gobierno. La izquierda no podía coimear. La izquierda estaba afuera de las negociaciones con las corporaciones. La izquierda no podía abrir la billetera para que entraran los dólares o los euros, comprando conciencia, coimeando gobernantes. Les decía que presenté ante el juzgado letrado de lo contencioso administrativo una medida cautelar de no innovar, de una negociación que está en pleno auge. Y lamentablemente me encuentro con un juez que con argumentos altamente discutibles me dice: doctor Salle, usted sabía que esta negociación se estaba llevando adelante. Y esta negociación se está llevando adelante hace mucho tiempo. Y entonces, doctor Salle, conforme a mi interpretación de la ley de amparo, su derecho a incoar esta medida cautelar ha caducado. Para mi enorme sorpresa. Pero doctor, señor juez, ¿cómo va a caducar algo que no sabemos cuándo comenzó, que está en pleno desarrollo, que no ha terminado, que no sabemos cuándo va a terminar? No sabemos ni cuándo empezó ni cuándo va a terminar. Solo sabemos que está en este momento produciéndose. ¿Cómo puede haber un plazo de caducidad de un hecho que está en pleno desarrollo? Pero no es que vaya contra la ley. Va contra el sentido común. Va contra la lógica. Y si algo tiene que tener el derecho, es sentido común y lógica. ¿Cómo va a caducar algo que está en pleno desarrollo? Pensar que cuando se trata del tema de los derechos humanos, se ha llegado al extremo de aplicar la retroactividad de la ley penal que perjudica al indagado, se ha hecho del instituto jurídico de la prescripción un chicle para poder castigar los crímenes del pasado. Y qué rígido y qué ilógico
que es el criterio de los jueces cuando lo que se trata de hacer es detener las violaciones de los derechos humanos actuales. Y qué triste que es anteponer el derecho accesorio, instrumental, secundario, que es el derecho procesal, nada más y nada menos que frente a derechos sustanciales que tienen el rango de derecho humano, como lo tiene el acceso al agua dulce, por imperio del constituyente, por imperio del pueblo uruguayo, que votó en un 66.6% a favor de la reforma del agua. No hay caducidad ninguna. El hecho está en pleno desarrollo. Está en los primeros pasos, las primeras etapas de una bochornosa cuan criminal negociación llevada adelante por el presidente de la República con el directorio de UPM. No puede haber caducidad de aquello que está en pleno desarrollo, en plena ejecución, en plena consumación. Claro, ustedes comprenderán cuánta valentía, cuánta independencia debe tener un juez para enfrentar a un gobierno y enfrentar a una corporación nacional que, vinculados por un pacto de ignominia, entregan los derechos humanos del país, entregan el agua dulce de las futuras generaciones. No es para cualquiera, claro que no. Es que el Poder Judicial actual no está a la altura de estas responsabilidades. No tenemos un centinela valiente e independiente de los derechos humanos del pueblo uruguayo. Ni siquiera tenemos muchos abogados que hagan valer estos derechos humanos. Pocos, muy pocos, excepcionalmente pocos abogados se la juegan y reivindican este derecho. Se la juegan y piden que las conceptuaciones brillantes de Eduardo Couture plasmen en la realidad, sean la forma de actuar del Poder Judicial. ¿Qué podemos esperar, amigos, de una Suprema Corte de Justicia que por razones económicas ratifique y convalida una ley presupuestal fuera del presupuesto? Una ley que hace asignaciones de carácter presupuestales, que es una ley común. Una clara y flagrante inconstitucionalidad relevada muchas veces por muchas cortes, pero esta actual, como se trataba del bolsillo de los ministros y de los magistrados, convalida una ley bochornosamente inconstitucional. ¿Podemos hablar de un Poder Judicial independiente y valiente? ¿Podemos hablar de un Poder Judicial valiente e independiente que en este momento ha quedado sojuzgado por otra ley inconstitucional, como es la ley 19.334, la ley de creación de la Fiscalía General de la Nación, que relega a una mera función homologadora a los jueces penales y constituye a una parte en juez y parte del proceso? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Esto es lo que ha traído una asociación para delinquir que se ha apoderado de la supraestructura estatal. Esa misma asociación para delinquir que hoy quiere eliminar la barrera contra la corrupción gubernamental más importante que tiene el derecho penal nacional, que es el artículo 162. Es el artículo que nos permite frenar al coimero,
cuando ya metió la coima en el bolsillo, pero que deja el rastro, deja el indicio en el acto arbitrario. Canallas que no legislan, canallas que utilizan la función legislativa para encubrir delitos, canallas que forman parte de una asociación para delinquir, que utilizan la función legislativa soberana para proteger a los compinches procesados y los que estarán por ser procesados el día que encontremos jueces que no sean genuflexos, jueces que sean valientes, que le devuelvan el sueño a la patria perdida. Porque cuando no hay centinelas que se la juegan, que anteponen su función jurisdiccional a su carrera administrativa, ahí recién, como dijo Couture, el ciudadano puede dormir tranquilo. En este momento, ningún uruguayo consciente puede dormir tranquilo, porque no tenemos jueces centinelas, porque han sido relegados a meros homologadores, a meros testigos callados de ignominia, de vergüenza, de conductas de traición y criminalidad, de conductas que venden la patria, de conductas que venden los recursos naturales más importantes que el pueblo ha elevado a derecho humano, como es el agua potable, según veremos en el próximo segmento, cuando hagamos la exégesis del artículo 47 de la Constitución, modificado en el 2004 por la reforma de la misma. En la sentencia que no nos hizo lugar a la solicitud de detención, de conocimiento de las actuaciones clandestinas del señor Tabaré Vázquez con el directorio de UPM, se hace referencia a otro argumento. Se nos dice, debe ocurrir ante otros mecanismos jurisdiccionales o administrativos para frenar esta negociación y para saber de qué se trata. Porque les quiero aclarar, amigos, el accionamiento del doctor Salle pedía dos cosas: detener la negociación clandestina con apariencia delictiva, medida de no innovar, y conjuntamente, concomitantemente, el derecho a saber. El pueblo quiere saber, como decía Mariano Moreno en la Junta de 1910. El pueblo tiene derecho a saber, porque el doctor Vázquez es un mero representante del pueblo uruguayo. Y una de las obligaciones fundamentales del representante, que actúa con moralidad, que actúa con ética, que actúa con dones de persona de bien, tener informado a su representado, consultar a su representado, no hacer nada si no es con el consentimiento de su representado. Y eso le exigimos a Vázquez. Proceda como hombre de bien, señor presidente. Infórmele al pueblo uruguayo, pida el consentimiento del pueblo uruguayo, porque se está tratando de un derecho humano de todos y cada uno de los uruguayos del presente y de los uruguayos del porvenir. Usted no tiene derecho a poner en peligro la vida de nuestros niños ya nacidos y los que están por nacer. Ya no se trata de pedirle que actúe conforme a la Constitución y a la ley. Ya no se trata de pedirle que actúe conforme a la moralidad. Ya no se trata de pedirle que actúe conforme a la ética. Se trata de pedirle que actúe conforme a un individuo que quiere la vida, que respeta la vida. Nuestro presidente de la República no está respetando la vida de los uruguayos actuales y futuros. Por eso nuestro accionamiento, por eso el pedido
de un juez centinela, juzgado, responsable, valiente, independiente. El pueblo tiene derecho a saber. Y el juez de lo contencioso, en lugar de buscar excusas procesalistas de segunda o de tercera, equivocadas además, debió amparar al pueblo. Porque amparar el accionamiento nuestro, amparar mi accionamiento, no es amparar al doctor Salle. No, de ninguna manera. Es amparar el derecho humano al agua que establece el artículo 47 para todos los uruguayos. No ha sido amparado. No nos quedamos quietos. Ya presentamos la apelación y le pedimos a los ministros del Tribunal de Apelaciones valentía, independencia, coraje, pero fundamentalmente hombría de bien, defender los derechos del pueblo uruguayo. Están amparados por la Constitución. No cabe la menor duda. Lo vamos a ver en el próximo segmento.